Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy empezaremos visitando el estado mexicano de Chiapas para conocer cómo avanza la campaña de vacunación contra la COVID-19 en la región gracias a los esfuerzos gubernamentales. Después nos trasladaremos a América Central, concretamente a El Salvador, donde la administración de Bukele ha intentado frenar los índices de homicidios con una dura represión. No se vaya, comienza América Ahora. Visitamos el estado Chiapas para documentar la gestión del país durante la etapa de vacunación de la pandemia mundial. Las duras medidas del gobierno de Bukele han arrojado una caída de la criminalidad, una aseveración que divide a los salvadoreños. Mientras el mundo entero progresa en la campaña de vacunación y los países buscan poner fin a la pandemia, las cifras de inmunización son un factor vital en la reapertura tras el confinamiento. En México, todo avanza de manera lenta pero segura, a pesar de que no hubo confinamientos como tales. América Ahora ha visitado el estado de Chiapas en el sur del país para descubrir los esfuerzos gubernamentales en la campaña de vacunación a escala local y nacional. Cuando México vacunó a su primer ciudadano el 24 de diciembre de 2020, 134.000 mexicanos habían muerto por la COVID-19. Valorado como el peor país de entre los 42 más desarrollados del mundo por su gestión de la pandemia, según la agencia de noticias Bloomberg, las vacunas se convirtieron en una prioridad. El gobierno federal de México había aprobado las vacunas de 6 fabricantes diferentes. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió que 10.000 brigadas de vacunación inocularían a 12 millones de personas para finales de marzo. Pero llegada la fecha, apenas la mitad había recibido la primera dosis. Visitamos el estado más meridional de México, que registró uno de los mejores resultados durante la pandemia para documentar la gestión del país durante la etapa de vacunación de la pandemia mundial. Chiapas, el estado más meridional de México. Aquí, en la capital estatal, ha habido una larga espera para las vacunas, que llegan con 3 meses de retraso. Los ciudadanos que superan los 60 años, quienes esperan su segunda y última dosis, ya casi han dejado atrás la peor época. Probablemente no por la magnitud, ha habido equivocaciones, tal vez errores en el manejo, pero creo que en términos generales va avanzando, ¿no? Hemos tenido decesos de amigos, de compañeros, de familiares. Pero estamos tratando de obedecer los protocolos, ¿no?, para poder amainar esto, y pues agradecemos que ya se llegó el tiempo de la vacuna para estar más controlado esto. Mientras los pacientes esperan, la música de marimba, la melodía festiva de esta región, suena de fondo. Hay un ambiente de entusiasmo. Para la doctora Brenda López, la directora de esta campaña de vacunación, supone un paso más para poner fin a este difícil periodo. La participación es excelente. Desde la primera dosis que tuvimos de la vacuna, la gente ha respondido muy bien, han acudido, han buscado y solicitado la vacuna, y para la segunda dosis es lo mismo. La gente está muy interesada en poder quedar protegidos. Para Jerónimo Martínez, el recibir su segunda y última dosis de la vacuna resulta un gran alivio. Pues la vacuna es algo que estábamos esperando desde hace ya el año pasado, ¿no?, que no había. Independientemente de que esté uno vacunado con la segunda, de todos hay que seguirse cuidando, porque esto no lo podemos pasar por alto. Tenemos que seguir con los cuidados. Yo quisiera que ya fuera mañana, pero pues esto yo considero que sí va a tardar algún tiempo.
Para las autoridades sanitarias del Estado, estos eventos forman parte de una estrategia más amplia, aunque no todo el mundo se ha sumado a la iniciativa, tal y como afirma el secretario de Salud de Chiapas, el doctor José Manuel Cruz. Y la población, no toda. Hay un porcentaje que no se le obliga ni quiere aceptar la vacuna. Es muy respetable. Entiendo que algunas personas por su cultura, algunos no han querido ser vacunados, ¿no? Por información distorsionada, pero sí están llegando a los municipios, están llegando las brigadas. Este sector de la población se encuentra en la zona del interior, en concreto en el corazón de las tierras indígenas de Chiapas, un mundo apartado del bullicio de las ciudades. Felipe Gómez es un líder comunitario en Santa Marta, en la municipalidad remota de Chenaló, hogar del pueblo indígena Tzotzil durante miles de años. O sea que en algún ciudad han escuchado que sí le están dando vacuna, pero aquí la gente no quiere. Es que le tienen miedo. Han escuchado que la vacuna que vienen a vacunarnos, pues dicen que no es bueno. Esa vacuna trae enfermedad, dicen. Por eso le tienen miedo y no quieren. Las brigadas de vacunación enviadas por el Estado a estas comunidades no son siempre bienvenidas. Pues la verdad no lo sé, según la actividad que dicen, si lo reciben, pues si no, pues ahí lo mandan de regreso. ¿Sí? Estas comunidades han podido tomar esta decisión porque en México, en las municipalidades en las que la mayoría de residentes son indígenas, la autogobernanza a través de métodos ancestrales, conocida aquí como usos y costumbres, es un derecho constitucional. La diferencia es como ponerse de acuerdo con las actividades. En Palenque, una ciudad fundada por los mayas, ahora convertida en una gran zona urbana, la doctora María Elsa López dirige los esfuerzos regionales de vacunación y es experta en gobernanza ancestral. Por usos y costumbres, toda la decisión de un pueblo se toma en una asamblea general. En la asamblea general se reúnen todos los habitantes de esa comunidad y ahí determinan si van a aceptar o no van a aceptar la vacuna. Entonces, en esos pueblos originarios no se está alcanzando tan rápidamente como nosotros quisiéramos esa meta, pero estamos buscando otras estrategias. Afortunadamente, nuestros mismos trabajadores de salud, muchos de nuestros trabajadores de salud hablan la lengua materna. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos en su idioma con palabras que puedan comprender, no palabras técnicas, sino palabras muy claras para poder hacer llegar el mensaje, ¿no? Lorenzo Jiménez es otro líder comunitario en Santa Marta y solo habla en Tzotzil. El Estado nos ha abandonado, no hemos recibido medicinas para la COVID-19. Dicen que hay un virus llamado COVID, pero para nosotros no existe. Y en algunas de las regiones más marginales de México, donde la presencia estatal es mínima, cualquier incursión, incluso si viene acompañada por vacunas gratuitas, es vista con recelo. Mientras el resto del mundo ha dado un vuelco desde marzo de 2020, para los mayas del pueblo Tzotzil, la vida en sus tierras montañosas es muy similar a la de hace miles de años. Nada ha cambiado para nosotros. La vida es normal, así que ¿por qué iban a venir extraños para darnos vacunas que no necesitamos? Y al final, en lo que respecta a las vacunas, las autoridades sanitarias están felices de respetar su decisión. La población es muy baja en relación al total de la población. Y además no es todo el pueblo. Muchas veces se prohíbe por mandato, pero hay personas que por autonomía propia vienen y se vacunan. Debería de ser una población muy grande para considerar que la vacuna podría fracasar por la cuestión de los usos y costumbres. Lejos de las comunidades antivacunas,
Chiapas ha adoptado una estrategia a nivel estatal. Es un territorio ampliamente transitado. Casi todos los migrantes de América Central se desplazan al norte a través de las rutas de Chiapas. Si bien parar a los migrantes resulta imposible, sí es factible reducir la tasa de contagio. El plan chiapaneco de vacunación realmente está sumamente diseñado para poder lograr la protección que queremos, la inmunidad que queremos en el ambiente. Entonces nosotros estamos haciendo como un cerco epidemiológico de todo el estado, donde se asienta la llegada de muchísimos extranjeros. Ya están vacunados. Con la flexibilización de las restricciones en América Central, 2 devastadores huracanes a finales de 2020 y el cambio de administración en Estados Unidos, las cifras de migrantes de América Central que se desplazan hasta la frontera estadounidense se han disparado. América Central se ha quedado rezagada en la carrera global de la vacunación. No obstante, México ha puesto la vacuna a disposición de todos, sean mexicanos o no. Tío César, un migrante de Guatemala de 65 años, se vacunó hace 2 días. El gobierno ha prometido que a todos les va a dar su vacuna. Es parte de la seguridad de su pueblo, para que los contagios no continúen, que la gente se vacune. Y a veces los gobiernos... Tío César consiguió la vacuna porque el albergue en el que se aloja permanece en contacto constante con las autoridades locales. Dentro del refugio, las autoridades migratorias no tienen jurisdicción sobre los migrantes, pero al transitar las sendas migratorias, estos se exponen a la detención y deportación en cualquier momento. Para el director del centro, Gabriel Romero, el miedo creciente entre los migrantes en el contexto de la pandemia es infundado. Pues la curva de comportamiento, también muchos de ellos son jóvenes, vienen fuertes en edad madura, productiva y de trabajo. Entonces, generalmente la pandemia no se comportaba en este grupo de personas, ¿no? A medida que aumenta la cifra de migrantes, México y los estados de América Central continúan enviando a sus fuerzas armadas para abordar el problema. La otra operación principal del ejército mexicano es dirigir el programa de vacunación. Marta Delgado es la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México y lidera los esfuerzos en la diplomacia y distribución de la vacuna. Delgado afirma que el ejército es el mejor organismo gubernamental para realizar el trabajo. La logística de las fuerzas militares mexicanas es de muy alto nivel, con helicópteros, aviones, soldados y una buena programación, porque realmente necesitamos eso. Para organizaciones independientes, la confianza creciente depositada en el ejército se está volviendo problemática, especialmente en una época de crisis sanitaria. Lo que nosotros estamos viendo, o por qué nos empieza a preocupar de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el marco de estas acciones de continua transferencia de facultades y de capacidades a las Fuerzas Armadas. Solo en materia de salud están haciendo distribución de equipos y medicamentos, están haciendo distribución y aplicación de vacunas, remodelación y custodia de hospitales, resguardo de hospitales y contención de agresiones a usuarios, que ya nos preocupan porque exceden precisamente el orden constitucional y lo violan todos los días. Estamos ya trascendiendo la frontera de hablar de militarización para empezar a hablar precisamente de militarismo. Conforme México avanza con su campaña de vacunación, continúa el debate sobre su gestión. Puede que haya sido el primer país de Latinoamérica en comenzar la vacunación, pero rápidamente se ha quedado rezagado. Laurence Jiménez Villé es una analista política y autora de uno de los libros más críticos con la gestión de la pandemia por parte del gobierno mexicano. Afirma que en tiempos de la vacuna, la incompetencia está a la orden del día. El plan de vacunación se ha gestionado de la misma manera que la estrategia general de la pandemia, de una forma muy irresponsable y negligente. México gestiona esto de una manera poco transparente. No tenemos bases de datos públicas sobre la vacunación para verificar. El gobierno ha cerrado los contratos de vacunación para los próximos 5 años.
lo que significa que no hay manera de conocer lo que ha comprado, a quién, de dónde procede el dinero y si se han firmado los contratos o no durante un periodo de 5 años. ¿Por qué? No conozco a ningún gobierno que haya seguido estos pasos para ocultar información sobre la vacunación. En las oficinas estatales, este tipo de crítica es menos severa. No es un buen momento para totalizar la cantidad, porque es como calcular la velocidad de tu viaje cuando acabas de arrancar el coche. Creo que ahora mismo tenemos una cartera de vacunas muy importante y diversificada. Respecto a la situación a medio plazo, las previsiones de la comunidad científica son desoladoras. México es el país que registra más contagios y muertes entre los sanitarios, el que más en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer el resto del año? Se tomará todo esto en consideración como un punto muy crítico. Además, la vacunación va tan lenta que esperamos un escenario funesto para nuestro país el resto del año. A medida que el programa de vacunación de México prosigue, no siempre según el plan previsto, sus efectos en la pandemia del país serán mucho más visibles en el futuro. El Salvador ha ostentado durante décadas la lastimosa distinción de ser una de las naciones más peligrosas del mundo, con índices de homicidio que regularmente han encabezado la lista global sobre incidencia de delitos violentos. El actual gobierno de este país centroamericano, encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha intentado poner freno a tal problemática social con una dura represión. Y si bien es cierto que el número de muertes por crímenes de violencia ha disminuido, no todos coinciden en que la causa de tal mejoría es la determinada estrategia gubernamental. Omar Antonio Pimentel echa un vistazo a las medallas y trofeos que ganó su hijo Marco Antonio jugando al fútbol y al baloncesto. Marco, un atleta talentoso, era conocido, querido y admirado en su vecindario por la destreza que desplegaba en las canchas deportivas. No es de extrañar que le fuera bien en los deportes. Su padre Omar lleva varias décadas como preparador físico y entrenador de fútbol en El Salvador. Pero esos premios deportivos son lo único que le queda a Omar de su hijo. Marco resultó asesinado en un robo por miembros de una pandilla mientras él y su familia viajaban para ver un partido de balompié cerca del pueblo de Chalchuapa. Marco no fue el único que murió esa noche. Su madre, abuela y cuñado también fueron víctimas fatales de aquella tragedia, cuando pandilleros de la MS-13 o Mara Salvatrucha tendieron una emboscada a su automóvil y los ejecutaron. Creo que la hipótesis inicial fue el robo, que al final fue lo que más cobró fuerza y que lo pudo confirmar uno de los testigos claves del juicio, en donde ahí se confirmó que la idea era robar solo el vehículo, robar las pertenencias de toda mi familia, pero que después el jefe decidió hacer lo que ya todos saben, de asesinarlos. Los asesinatos tuvieron lugar en medio de una nueva coyuntura política en El Salvador. El actual presidente prometió desde su campaña electoral que asumiría una postura intransigente contra la violencia de pandillas, una estrategia que ha arrojado desde el inicio una caída dramática en la tasa de criminalidad del país.
El Salvador ha sido considerado durante varios lustros una de las naciones más peligrosas del mundo. Sin embargo, según Insight Crime, fundación que estudia el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, entre enero y julio de 2020 solo se registraron 697 asesinatos, una significativa disminución con respecto al mismo periodo del calendario previo, cuando ocurrieron casi 1.700. Cuando el presidente Nayib Bukele asumió el cargo, en julio de 2019, se comprometió a lidiar con el crimen y la actividad pandillera aplicando mano dura a través de su Plan Control Territorial, una iniciativa conjunta del Ejército y la Policía que involucró el despliegue de 5.000 soldados en las calles. Alvin Serrano dirige la unidad de homicidios de la Fiscalía General de El Salvador y asevera que su equipo, con conocimiento de causa, puede dar fe de la disminución de las tasas de homicidios. Como encargado de la unidad que mira los homicidios y las pandillas en El Salvador, le puedo afirmar que sí ha habido una disminución bastante considerable de los homicidios. A la fecha 17 de agosto del 2020, de manera global, tenemos una reducción del 57%. Es decir, a esta fecha, en el año 2019, se habían cometido 1.802 homicidios y al 17 de agosto del 2020 se han cometido 779. Hay una diferencia de 1.023 casos. El gobierno atribuye a su Plan Control Territorial la considerable disminución de los homicidios, una teoría que obviamente respalda el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. ¿Cómo logramos reducir los homicidios? Bueno, es el trabajo que se echó a andar entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a fin de recuperar los territorios que habían sido cedidos por el gobierno anterior a las estructuras criminales producto de negociaciones oscuras que habían hecho, producto de treguas que habían hecho. Sin embargo, este gobierno decide, el gobierno del presidente Bukele, decide confrontarlos de manera directa, sin tratos ni pactos oscuros. Y es así como hemos logrado lanzar el Plan Control Territorial que inicia en 22 municipios priorizados, pero que después con el lanzamiento de la Policía Rural se extiende a casi 100 municipios, lo que nos ha permitido tener una capacidad territorial y un despliegue territorial importante. Pero no todos en el país confían en la efectividad de los esfuerzos del gobierno para controlar la criminalidad. Omar Pimentel, quien perdió a su hijo y a otros 3 miembros de la familia en aquella brutal emboscada cerca de un campo de fútbol en 2019, opina que esta es una historia que ya le contaron antes. Creo de que o sea, hay cuestiones de que sí, no se puede hacer, no se puede actuar de otra forma, pero no podemos generalizar todo. Pero creo de que son las políticas de cada gobierno. Uno no sabe en realidad qué es lo que ellos hacen ahí. Ellos saben las reuniones que se tienen, pero uno como sociedad también preocupado porque no sabe uno qué es lo que hay debajo de la mesa y qué es lo que ellos están o nos están vendiendo o qué es lo que está pasando para que los homicidios bajen. Omar también cuestiona el hecho de que la disminución de los homicidios tenga más que ver con las estrictas medidas de confinamiento implementadas como respuesta a la pandemia de COVID-19 que con las propias políticas de seguridad gubernamentales. La confianza en el liderazgo del país, opina, simplemente no existe. Nada más ahorita sale de que 0 homicidios, tantos días, tanto esto, sí, pero veamos por qué. O sea, es la pandemia, la gente no está saliendo, incluso los muchachos, ellos también saben que tienen que resguardarse, no salen. O sea, hay muchos factores el por qué la baja de asesinatos. O de extorsiones o de todo lo, en fin, lo criminales, pero creo de que tendrían que ahondar más para que la gente crea, porque hemos llegado a un ámbito político de que la gente ya no está creyendo en el político. La administración de Bukele, por su parte, se ha esforzado en demostrar la efectiva implementación de su estrategia. Unidades conjuntas de la policía y el ejército patrullan un mayor número de vecindarios en más áreas del país, y la reciente exhibición de decenas de pandilleros encarcelados y obligados a apiñarse en el patio de una prisión durante horas y horas, en medio del apogeo del brote pandémico, fue noticia en todo el mundo, mientras el gobierno se valía de ello para
anunciar una dura represión contra la actividad delictiva. Algunos informes indican que la drástica caída en los homicidios se debe a que los líderes de las pandillas han decidido frenar la violencia como resultado de negociaciones informales con las autoridades. Tiziano Breda, analista de International Crisis Group, una organización no gubernamental que persigue la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, opina al respecto. So Crisis Group had already questioned the government's rhetoric or narrative that its security plan. International Crisis Group ya ha cuestionado en el pasado el discurso o la retórica del gobierno en el sentido de si ciertamente el plan gubernamental de seguridad ha sido la causa de esta caída de las tasas de criminalidad. Nuestra apreciación es que las pandillas habían decidido reducir los niveles de violencia incluso antes de la pandemia como parte de un acuerdo informal que se estaba fraguando con las autoridades. No hemos encontrado ninguna evidencia de un acuerdo o trato concreto, pero sí nos han dejado muchas pistas e intercambios de mensajes, además de un posible pacto informal de no agresión que se está concretando entre las pandillas y los efectivos de seguridad. Algunos funcionarios de justicia reconocen que las raíces del fenómeno aún no se están abordando debido a los atascos financieros y de planificación, pero confían en que esta situación pronto dé un vuelco favorable. Pero la fase 2, que es el tema de prevención, está a cargo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y con fondos de este ministerio, que son fondos de la cooperación internacional, específicamente de la Unión Europea, estamos construyendo bibliotecas cubos y otro tipo de proyectos de prevención que están permitiendo que estas comunidades que están en alto riesgo y que hoy por hoy también la criminalidad en estas comunidades, que históricamente era bien marcada, ahora ha disminuido. Ha disminuido no solamente por el combate frontal a la delincuencia, sino porque también hemos hecho programas de prevención de la violencia que también están dando resultados. Entonces lo que queremos es ampliar estos programas de prevención de la violencia. De hecho, hoy por hoy estamos construyendo alrededor de 6 cubos, bibliotecas más, en aquellas comunidades que son de alta incidencia delincuencial, para que la violencia en esos territorios pueda ser desmontada a través de programas de prevención. Entre tanto, las víctimas de la violencia pandillera y de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las pandillas señalan que es crucial un enfoque más integral para combatir la inseguridad. Elba Maritza lo sabe de primera mano. Su esposo, un operador de radio de la Policía Nacional, murió baleado a quemarropa por pandilleros cuando salía de su casa en San Salvador en 2018. 2 años después, todavía está a la espera de que se haga justicia, aunque asegura que el nuevo enfoque gubernamental de mano dura contra la actividad delictiva de las pandillas es algo positivo. Pues bien, se ve esperanzador y se siente alivio. Y que muy bueno por las familias que todavía se pueden evitar esa pena, ¿no? O que ya no está muriendo tanto policía como en aquel entonces, que casi eran en la semana, habían veces que habían varios, ya no íbamos en el mes. Ahora pues ya poco se oye eso, que mataron a un policía por el hecho de ser policía. Sin embargo, aunque los ciudadanos, incluso aquellos que han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia, puedan sentirse un poco más seguros, todavía algunos dudan sobre cuán sostenible pueda ser realmente este descenso de las tasas de criminalidad. Omar Pimentel cree que, si bien es cierto que hay menos asesinatos en el presente, el verdadero cambio solo se producirá si a las generaciones futuras se les ofrecen otras alternativas antes que unirse a las pandillas. Pero también está la otra parte, los resentidos que creen de que nunca van a hacer nada, pero que ellos solo se crearon eso, ¿me entienden? Pero también hubo una parte de la sociedad que no les dimos la oportunidad, que eso creo que tenemos que ir cambiándolo. Yo creo que con los muchachos que están ahora está difícil, pero creo que con los hijos de ellos se puede cambiar algo para que esto vaya cambiando. En medio de un debate que en ocasiones divide a la opinión pública salvadoreña, la noticia sobre la contracción de las tasas de homicidio ha sido bienvenida en un país que, a lo largo de generaciones, ha sido etiquetado de uno de los más violentos del mundo. Para las familias de las víctimas, que aún lamentan la irreparable pérdida de sus seres queridos, la frialdad de los números estadísticos es un ínfimo consuelo. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.